Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda cápsula de árboles de clasificación. En esta cápsula nos vamos a enfocar únicamente en la construcción de árboles de clasificación. Vamos a conocer el proceso completo desde que tenemos nuestro nodo raíz y vamos construyendo y particionando el espacio de tal forma de llegar a un árbol de clasificación. Habíamos quedado en que el proceso para construir un árbol era el siguiente. Teníamos un nodo raíz que va a tener todas las clases y casos. Si recuerdan nuestro ejemplo del árbol que hicimos con círculos y ampolletas, en el nodo raíz teníamos todas las clases, o sea, todos los círculos y las ampolletas, las dos clases, y todos los casos quiere decir los 12 puntos que estaban en el espacio. Luego, en el paso 2, para cada variable vamos a determinar las reglas posibles para particionar los datos. En este caso, teníamos un espacio en 2 dimensiones, donde básicamente podríamos aplicar cualquier regla que queramos. Por ejemplo, que x2 sea mayor a b o a a, x1 menor a b, o una recta, y ubicarla en cualquiera de las posiciones. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un paciente, las reglas posibles van a ser, por ejemplo, la temperatura, considerar la temperatura temporal, considerar la edad, considerar si es que ese paciente estuvo en contacto, por ejemplo, con un caso confirmado de coronavirus. Entonces esas van a ser las reglas posibles que vamos a utilizar para particionar los datos, y entre todas esas reglas vamos a escoger cuál es la mejor regla y la vamos a aplicar. Y finalmente vamos a realizar los pasos 2 y 3 hasta que se cumpla algún criterio de término. Y vamos a ir ahora desmenuzando cada uno de estos pasos, porque hasta ahora la verdad es que solo conocemos los conceptos básicos y vamos a ir conociendo cómo se construyen estos árboles. Entonces nos hacemos la primera pregunta. ¿Cómo podemos escoger y elegir la mejor partición? ¿Cómo las comparamos? ¿En base a qué? Entonces vamos a utilizar algunas métricas para determinar cuál va a ser la mejor regla para dividir los datos. Y estas reglas van a estar definidas por la distribución de los datos antes de aplicar la partición y después de aplicar la partición. O sea, si recuerdan nuestro árbol de ejemplo que vimos de los círculos y las ampolletas, la pregunta es cómo está la distribución de los datos después de aplicar cierta partición. En este caso, la partición era que x2 tenía que ser mayor a, ¿cierto? Entonces, ahí existe ya un cambio en los datos. Entonces, la pregunta ahora es si antes teníamos estos casos, ¿sí? Y ahora, después al final, los vamos a tener de este tipo. ¿Eso es mejor o peor que antes? Y recuerden que podríamos haber hecho una serie de particiones distintas y vamos a comparar esas particiones y vamos a escoger la mejor entre ellas. Volviendo entonces a las diapositivas, las métricas que vamos a utilizar para comparar las particiones están basadas en el grado de impureza de los nodos. Entonces, ¿cómo vamos a escoger nosotros una partición? Vamos a tomar la decisión basada en la impureza, ese concepto lo vamos a ver un poquito más adelante, y para eso vamos a calcular unas ciertas propiedades que nos van a permitir saber cómo está la distribución de los datos en cada uno de los nodos. Entonces, supongamos que tenemos K clases existentes, en nuestro caso. En este caso nosotros teníamos círculo y ampolleta, ¿cierto? Y CAT, un nodo, y n de k de t es la cantidad de casos del nodo t que pertenecen a la clase K. Entonces, supongamos que estamos viendo este nodo. Vamos a decir que este es el nodo t. Y dice que n de la clase círculos en t va a ser la cantidad de casos en el nodo t que pertenecen a la clase K. En este caso, la pregunta la estamos haciendo con respecto al nodo t y en la clase de los círculos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos casos pertenecen a la clase círculos? Nosotros sabemos que son 5, ¿cierto? Lo tenemos aquí. Y por otro lado, n de ampolletas de t va a ser igual a 2, ¿cierto? Eso también lo tenemos ahí. Entonces vamos a visualizar que necesitamos calcular la proporción de casos en el nodo t. Aquí está un poco rayado, vamos a hacerlo. La proporción de casos en el nodo t que pertenece a cierta clase. Y esto se va a calcular considerando la cantidad de casos perteneciente a cada clase, que es lo que acabamos de definir, sobre el total de casos totales en el nodo.
Entonces, si volvemos a nuestro árbol, vamos a calcular la proporción de casos que pertenecen a la clase círculo en T. Es decir, P de círculo en T. Y eso se va a calcular con la cantidad de casos de círculo en T, que es el n de círculos en T, sobre la cantidad de casos que tenemos en T. Y sabemos que la cantidad de arriba es 5, ¿cierto? La acabamos de calcular. Y la cantidad total de casos en nuestro nodo son 5 más 2 son 7, ¿cierto? Entonces vamos a tener, la proporción va a ser 5 séptimos. Y por ende, si calculamos la proporción de ampolletas, ¿cierto? La proporción de ampolletas en T va a ser 2, ¿cierto? Tenemos 2 ampolletas sobre 7, que es la cantidad de ampolletas en T partido por el total. Entonces notar que la suma de estas proporciones es 1. Las que calculamos recién eran 5 séptimos y 2 séptimos. Y bueno, esa va a ser la manera en que nosotros vamos a calcular proporciones de casos en un nodo. Continuando ahora vamos a definir la impureza, que era algo que nos faltaba hacer. Y la función de impureza la vamos a definir como I de t, donde básicamente es una función que va a recoger las proporciones de cada una de las clases en un nodo t. Si es que estamos calculando obviamente la impureza de un nodo t. Y la impureza va a ser máxima cuando todas las clases estén igualmente representadas. Si volvemos a nuestro árbol, entonces podemos ver que, por ejemplo, en el nodo raíz que nosotros tenemos aquí, vamos a tener 6 círculos y 6 ampolletas. Entonces, la proporción de casos de círculo va a ser 6 sobre 12. Y aquí también, para la ampolleta vamos a tener 6 sobre 12. Entonces podemos ver que ambas clases están igualmente representadas en ese nodo. Y por ende la impureza va a ser máxima en él. Luego, la impureza va a ser mínima cuando en T solo hay casos de una sola clase. Quiere decir que tenemos solo elementos círculos o solo elementos ampolleta en ese nodo para nuestro ejemplo. Entonces, ese nodo tiene una máxima homogeneidad. Y existen distintas funciones de impureza para poder medir básicamente cómo está la distribución de los casos de un árbol. Las que vamos a estudiar son 3: la entropía de Shannon, el índice de Gini y el error de clasificación. Y podemos observar que la entropía de Shannon se calcula un logaritmo en base 2 de las proporciones. Vamos a barrer por cada una de las clases desde 1 hasta n y la sumatoria de ellas va a ser la impureza en un nodo t. Notar que estamos hablando de nodos en particular y aquí dentro siempre vamos a barrer por todas las clases. Luego, el índice de Gini es una proporción al cuadrado para cada una de las clases, es decir, 1 menos eso. Y el error de clasificación va a ser la máxima proporción, considerando todas las clases pertenecientes al problema que estamos clasificando. Entonces, para entender un poco cuál es la diferencia entre estas funciones de impureza, este gráfico muestra, para un problema de clasificación binaria, la proporción de una de las clases. Aquí tenemos la proporción, en este caso sería la clase P, por ejemplo, y en el eje Y muestra el valor de la impureza, siguiendo esta función en el nodo T. Entonces noten que cuando la proporción es 0 o es 1, o sea, todos los casos son de una clase, aquí hay 0 elementos de nuestra clase y aquí todos los elementos son de la clase P. Y la impureza es mínima, o sea, se cumple la propiedad en todas las funciones. Y cuando son igualmente representadas en un nodo, o sea, cuando hay la mitad de casos de nuestra clase P y la mitad de la otra clase, la impureza va a ser, en este caso, va a encontrar los valores máximos. Tanto para Gini como en la clasificación del error y la entropía. Entonces noten que la diferencia aquí tiene que ver con la información que ustedes tienen disponible al momento de poder observar el resultado y discernir. La entropía va a ir entre 0 y entre 1 y va a tener una mayor granularidad con respecto a los datos que van a tener, a diferencia del error de clasificación y Gini, que para una aplicación binaria van a llegar a 0.5.
y el comportamiento, en este caso para el error de clasificación es lineal, mientras que para Gini es distinto. Entonces ustedes van a poder aquí entender que se van a cumplir en los tres casos las propiedades que habíamos mencionado y que básicamente la diferencia central que viene a partir de cómo se computan estas impurezas las pueden visualizar aquí. Ahora, sabemos cómo construir el árbol, pero nos falta saber cuál va a ser la regla que vamos a terminar aplicando. Entonces, cuando nosotros evaluamos las distintas particiones posibles, vamos a calcular el efecto de realizar esa partición a partir de un nodo y una partición escogida. Entonces, vamos a utilizar lo que se conoce como la bondad de una partición, donde en este caso D es el nodo que estamos particionando y es el nodo padre. S es la partición que vamos a evaluar. Por ejemplo, vamos a utilizar la regla que x2 sea mayor que a, que habíamos considerado antes. Esa es la partición que estamos considerando, que estamos evaluando. Y el nodo t padre sería cuando teníamos todos nuestros casos, antes de aplicar la regla. J van a ser los nodos hijos de t, que para nuestro ejemplo eran los dos nodos resultantes posteriores de partición. Y P de J va a ser la proporción de elementos en el nodo hijo J. O sea, cuántos casos tenemos a partir de un total. Veamos nuestro árbol para que quede más claro. PJ en este caso va a ser la proporción de casos que están en este nodo, considerando que antes habían 12 y ahora hay 7. Y en este caso aquí hay 5 de los 12 que teníamos. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? La intención es visualizar el efecto de realizar la partición. Entonces, si nosotros tenemos la impureza de un nodo, nosotros vamos a ver cómo se comporta la impureza en los hijos, considerando una proporción de los casos que realmente están en esos hijos. Y la intención es que esta impureza se transforme en los hijos en el valor más pequeño posible. Recuerdan que nosotros tenemos impureza mínima cuando solo hay casos de una sola clase. Entonces, si nosotros vamos aplicando particiones y vamos obteniendo nodos que solo tienen elementos de una sola clase, esta diferencia va a ser la máxima posible, porque el valor de la impureza va a ser el menor posible de los hijos. Si volvemos a nuestro árbol, la intención es que a medida que nosotros vayamos realizando particiones, es que la impureza de estos nodos sea la menor posible, y por ende, si esto es muy pequeño y esto va a ser más grande, la mejor partición va a ser aquella en la que la diferencia sea mayor. Entonces, cuando tengamos hartas particiones, vamos a quedarnos con aquella que maximiza la bondad. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo vamos a dejar de aplicar particiones? Entonces vamos a tomar la decisión si es que estamos en un nodo terminal o aplicar una nueva edición considerando algunos criterios que son sencillos. Por ejemplo, podríamos definir un porcentaje de la clase dominante, que quiere decir que voy a decir, por ejemplo, que el 95% de los casos en un nodo tengan que ver con la única clase, con una única clase, por ejemplo. Y hasta que eso no se cumpla, yo no voy a dejar de realizar particiones, ¿ok? Y otra situación, por ejemplo, si es que en un caso de empate, yo podría elegir o escoger de manera aleatoria. Quiere decir que si tengo la misma cantidad de casos en un nodo, de las distintas clases, podría escoger cualquiera de ellos porque da lo mismo. O sea, el error va a ser exactamente el mismo. Y luego otro criterio es ir tratando de disminuir la impureza hasta un cierto parámetro determinado. Quiere decir que voy a tener un umbral de impureza y cuando yo paso ese umbral voy a detener la aplicación de particiones. Ese parámetro, por ejemplo, si es un valor muy bajo, o sea, voy a tratar de que la impureza sea muy muy pequeña, voy a generar muchas particiones y es probable que el árbol me quede muy grande en términos de altura del árbol. Quiere decir que va a tener muchos niveles y va a ir creciendo hacia abajo. Y por otro lado, si es que ese valor es muy muy pequeño, o sea, perdón, si ese valor es muy muy alto, yo me voy a quedar, por ejemplo, con un árbol de muy pocos niveles o de poca altura.